La comunidad del Carpintero fue que vio nacer a Isadora Cruz. Aquí, en este territorio, está sembrado su ombligo. Sus padres, como buenos indígenas Nasa, la abrigaron en una casa de barro al calor de las tulpas. Su conexión con la tierra le permitía aprender desde niña de las bondades de la naturaleza. Aprendió a respetar y a cuidar el agua cristalina, los animales, los árboles, las plantas medicinales, las aves y hasta el aire puro que le ofrecían las altas montañas que se imponen en esta comunidad. Aquí, Isadora, de la mano de su familia y su comunidad, aprendió los oficios de la casa, a cultivar la tierra, a trabajar en minga y a tejer jigra. En este bello lugar, en medio de la montaña, donde solo se escucha el sonido de la naturaleza, sus padres le enseñaban la sencillez de la vida y el sentido por vivir. Aquí, en esta tierra, Isadora empezó a caminar la lucha de sus abuelos, pues sus ancestros pisaron el polvo colorado, cargado de historia, de rebeldía, pero también de esperanza. Este camino dibujado de sencillez, felicidad, lucha, rebeldía y esperanza fue lo que sus padres le sembraron en el corazón. El campo es un paraíso, le decía a su padre, cuando apenas era una niña. Pero ella no entendía mucho, porque su realidad por momentos no era ese paraíso del que su papá le hablaba, pues por momentos la guerra tocaba la puerta de su comunidad. Es tanto así que aún recuerda los asesinatos de sus comuneros. Isadora siempre guardó la esperanza que otro sol florecería mañana, con más fuerza, y que ese brillo de sol sería el mejor regalo de la vida para su adolescencia. Y fue así cuando llegó el regalo de una larga lucha. El Estado colombiano reconoce a su pueblo como ciudadanos de Colombia, otorgando derechos constitucionales por ser indígenas. La alegría invade su pueblo y la lucha continúa con más fuerza, pero la sonrisa en ese territorio no duró mucho. Justo en ese mismo año de la Constitución, el Estado colombiano masacra a 20 compañeros indígenas de ese territorio en la finca El Nilo. Pareciera que ese sol que brilló ese año se había vuelto a apagar y ahora solo estaban reconocidos en las letras que llenaban las páginas del libro de la Constitución, pues la realidad de su pueblo era otra. Se había violado uno de los derechos fundamentales, la vida de un pueblo. Aunque en sus oídos retumbaban las noticias de ese acto de barbarie, Isadora poco entendía lo que estaba pasando. Para ella era solo unos asesinatos más. El tiempo pasaba y los pasos de su pueblo se juntaban con otros y otras para hacer más fuerte la lucha. La movilización y las asambleas eran el camino. Su pueblo se organizó en asociaciones y en planes de vida. Su resguardo había crecido y continuaba el sueño de la lucha por la autonomía. Sus padres eran testigos de esa organización política. En medio de las realidades que vivía su territorio, Isadora llega a la adultez. Sus padres, su familia y su comunidad seguían dedicados a la organización en colectivo. El camino no ha sido fácil. Aquí hay muchos intereses desde el Estado y no podemos dejarnos llevar por lo que dice un bando u otro. Nuestra política siempre debe ser cultivar la tierra. Los que están en el poder siempre van a querernos engañar. Pareciera a veces que los derechos constitucionales ganados por la lucha fueran una trampa, pues la Constitución nos reconoció, pero era para que los indígenas dejáramos de recuperar las tierras de los ricos y para que dependiéramos del dinero que nos devuelve el Estado en transferencias. Por eso es que la lucha nunca se acaba, primero se acaba uno, le decía a su padre. Este consejo que añade su padre lo reafirma el himno de nuestro pueblo, convertido en poesía. Seguiremos luchando hasta que se apague el sol. Esa es la frase que más le gusta a ella. Es lo que se vive todos los días aquí en el territorio. Aquí la gente no se cansa de la lucha y en medio de la tristeza le sonríe a la vida, atestigua Isadora. Por ello, en esa tierra, el próximo 16 de diciembre se conmemoran los 25 años de esta masacre del Nilo, conmemoración que se hace en un territorio estratégico para los grupos armados, para el ejército colombiano y para el mercado mundial. Aquí, 160 hectáreas de caña invaden este pueblo originario que se niega a ser exterminado por el sistema capitalista. Hoy su pueblo camina un desafío que emprendieron los mayores y mayoras históricamente, la liberación de la madre tierra. Los liberadores dicen, no estamos luchando con un terrateniente como en el de los años 70.
Estamos luchando con el latifundio que no deja que nuestra madre sea libre. Aquí llegó la minería, nuestro río se enojó y profundizó el agua. Los dueños de los cultivos de arroz y de la caña se pelean la poca agua que queda, ratifica Isadora con voz de fuerza. Hoy Isadora camina acompañada de los consejos de sus padres, en medio de la lucha de su comunidad, de su territorio y de su familia, pues desde allí intenta hacer una educación y una comunicación distinta que fortalezca sus raíces, que resalte lo bello que tiene su pueblo, la sabiduría y el conocimiento que han guardado en el corazón los mayores y mayoras, pues ella cree que si tenemos nuestra identidad bien fundamentada en el corazón, en la vivencia y en el sentir, podemos dar el siguiente paso como pueblo.